El Papa Francisco emitió un comentario sobre la República de Haití, calificándolo como un pueblo que ha sufrido mucho. Y creemos que sí. Yo personalmente creo que sí. Yo creo que la gran mayoría de los dominicanos y las dominicanas y de la gente del mundo sabe que Haití ha sufrido mucho. Pero quiero dejar claro que eso no justifica ningún intento de fusión, con el cual yo no estoy de acuerdo de ninguna manera y daría mi vida para frenar un intento de fusión entre Haití y la República Dominicana, como tampoco estoy de acuerdo con un tipo de migración indocumentada como se está llevando a cabo en los últimos 57 años, para ponerlo por ahí, y que simplemente ha sido un gran negocio para la oligarquía comercial, para la oligarquía militar y para la oligarquía política. Es decir, ha sido un negocio el trasiego de haitianos de aquí para allá y de allá para acá. Pero es importante entender un poquito ese sufrimiento del que habla el Papa, ¿verdad? Tendríamos que remontarnos a cómo Francia llega aquí. Francia llega aquí porque los corsarios le abren las puertas a Francia con sus asaltos, sus invasiones a Puerto Plata, a Montecristi, a la misma ciudad de Santo Domingo, y toda esa presencia corsaria de la piratería y obligó al gobernador Osorio de la isla a obligar, valga la redundancia, que la gente se moviera de esas áreas, de ejemplo de Montecristi y Puerto Plata, para el interior de la isla para evitar ser asaltados por los corsarios y los piratas. Son las famosas, cuando no quisieron hacerlo por las buenas, las comunidades los caseríos fueron devastados. Y ahí viene el nombre de las devastaciones de Osorio. Por ejemplo, toda esa gente tuvo que mudarse de Montecristi y de Puerto Plata y formaron un nuevo caserío que hoy se llama Monteplata. Monteplata es fruto de Monteplata, de Montecristi y Puerto Plata. Se unen los dos pueblos en un solo nombre y ahí está Monteplata y así muchas otras comunidades. Pero como esto seguía, ellos llegaron a un acuerdo y por un tratado, creo que fue el de Aranjuez, España le cedió la parte occidental de la isla a Francia. Ya, quédense con eso. Entonces los franceses se metieron allí y comenzaron un proceso de captación de esclavos en África y lo traían a esa parte francesa y comenzaron a producir de manera sistemática y muy organizada caña de azúcar principalmente, aparte de cacao, café y otras cosas, con un sistema esclavista que iba aumentando día a día por cientos de miles de esclavos maltratados de manera inhumana, asesinados cuando ya no producían, echados a los perros por azotes. Es decir, una cuestión que fue generando una rebeldía entre los esclavos para consumar un día la independencia. Pero esa colonia francesa, por ejemplo, en 1875, ya casi antes de comenzar la independencia, producía el 75% del azúcar del mundo. Es decir, todas las guerras napoleónicas eran sostenidas por esa colonia francesa. Era lo más rico que había por aquí. ¿Entiendes? Más rico con mucho que la parte española. La parte española no estaba haciendo nada significativamente porque había acabado con los haitianos, con los indígenas. Había traído algunos esclavos africanos para tratar de parar la matanza de taínos y de indios, que ya era inevitable, ya estaba hecha, ya estaba realizada. Entonces, esta situación que vivían los esclavos africanos fue generando un liderazgo con Toussaint, con Dessalines, y ambos se fueron preparando bajo la sombra de Francia, porque ellos trabajaban para Francia como capataces, muchos de ellos. Entonces, llegó un momento en que España ya no quería la parte oriental. Como estaba tan
próspera la parte occidental, la parte del Haití francés, que por el Tratado de Basilea España cedió ya toda la isla a Francia y ya la isla llegó a ser netamente francesa. Entonces Toussaint se metió para allá y hizo barbaridades tratando de aprovecharse de la posesión francesa. Pero en eso, cuando no fue aceptado allí los que residían, el remanente de los españoles, que en ese entonces lo llamaban los nuevos españoles, ellos querían ser llamados los nuevos españoles. Es una cultura que se va definiendo y eso es importante notarlo. Se define, no es por lo que son, era una mezcla de españoles que se casaron con indígenas, españoles que se casaron con africanas, con esclavos de los africanos, que no eran realmente esclavos, venían para trabajar en casas, ¿entiendes? No había un sistema de producción esclavista. Entonces también los esclavos entre sí, así que surgió una nueva raza, se fue generando una nueva raza en la parte española y ellos les gustaba que lo llamaran los nuevos españoles y su cultura se definía no en lo que eran, porque no estaba muy bien claro, sino lo que no querían ser. No querían ser del Haití francés o no querían ser haitianos. Y eso siempre ha definido la cultura nuestra. No queremos ser haitianos, queremos ser los nuevos españoles, que después se transforma en los dominicanos y las dominicanas que somos hoy en día. Pero es importante sacar a flote que cuando viene por fin la independencia, la primera independencia de los esclavos en el mundo prácticamente, y es un índice, es una ayuda tremenda. Bueno, es la Revolución Francesa, ¿no?, que ha influido en un proceso de independencia por todas partes en el mundo. Y entonces los haitianos, los esclavos haitianos se rebelan y son cientos de miles y por más que los franceses intentaron detenerlo, no pudieron. Y además los mosquitos de la fiebre amarilla hicieron mucho daño en los franceses, murieron hasta el capitán del ejército allí murió de la fiebre amarilla. Entonces Napoleón le dijo, váyanse ya de ahí, y entregaron la parte occidental a los esclavos africanos que venían de diferentes tribus y tenían diferentes dialectos, se entendían entre sí, pero difícilmente tenían diferentes perspectivas. Y cuando esto llega a la independencia, tienen un bloqueo automático, no pueden entrar ni salir nada, comercializar con lo que existía, una estructura de producción excelente, pero no la pudieron no la pudieron mantener, no le pudieron darle seguimiento, y además no podían comercializar ni sacar ni entrar porque tenían barcos rodeando la parte occidental de la isla. Entonces Dessalines decidió invadir la parte española, que ya era francesa en ese sentido, pero no pudo. Los nuevos españoles, los que vivían ahí, le hicieron frente a Dessalines, y Dessalines tuvo que volver otra vez para la parte haitiana y hizo una matanza. Recuerden el degüello de Moca, ¿no?, de los niños en la iglesia. Entonces, un desastre, ¿no? Era un sistema sanguinario de africanos esclavos que no tenían conciencia humana en términos social, solidario, de sentimientos. Eran esclavos que habían sufrido mucho, habían sido tratados como animales y reaccionaban, se comportaban en cierto sentido de manera animal. Eso lo reconocen prácticamente todos los estudiantes, sociólogos y tratadistas de la situación haitiana. Pero Haití ha sido escenario de esclavitud, de revolución, de deuda, porque la deuda también. Francia le pegó una deuda de más de 25.000 millones que tenían que pagarle, y mientras tanto estaba bloqueada, porque ellos perdieron ese sitio de producción. Además, lo que habían invertido allí y lo que habían invertido en los esclavos había que pagárselo a Francia con un valor más o menos de 25.000 millones de dólares. Imagínate, un paísito como el Haití, recién independizado, pagar una deuda de 25.000 millones. Por fin en 1825 creo que fue, firmaron un acuerdo de que sí lo iba a aceptar, que aceptaron. Haití aceptó pagar la deuda de 25.000 millones de dólares,
y lo que producían no le daba para pagarla. No le daba para pagarla. Tenían que coger prestado a la misma Francia, y Francia cuando le prestaba se cobraba lo de ellos y le quedaba prácticamente nada. Y todo este desorden, además de los temblores, Haití está colocada sobre una falla, la falla Enriquillo se llama hoy, y tiene temblores. Ya ustedes recuerdan el de en 1910, creo que fue, en el 2010, fue un terremoto tremendo. Miles y miles de haitianos murieron allí. Entonces, la corrupción, después llegaron las dictaduras y las invasiones de Norteamérica, de Estados Unidos, tratando de poner orden, y después vienen los franceses, también vienen, oh Dios mío, Haití no ha podido invertir un solo centavo en infraestructura, escuelas, salud, nada. No han podido hacer nada los haitianos como tal, y lo que hay es un desorden porque no hay educación y no hay un liderazgo que tenga la cabeza bien puesta. Lo que hay es una oligarquía haitiana que se roba los cuartos con los grandes imperios de siempre. ¿Entiendes? El dinero que dieron para el temblor de tierra se lo robaron. Ahí no se hicieron ni una sola casa. ¿Dónde quiero llegar al final? Y es que en los últimos 57 años Haití intentó ingresar aquí múltiples veces a pesar de sus problemas. Siempre ha visto a República Dominicana como la solución a sus problemas, y realmente no es así. Ellos han sufrido mucho, pero eso no les da derecho a tratar de subvertir todo el orden que nos ha costado mucho trabajo, mucha sangre y también muchos problemas de terremotos, de ventarrones, de huracanes, de dictadores, de rateros y corruptos como lo que tenemos hoy en día, que yo vivo atacando lo que tenemos que salir de ellos. Entonces, no es que nosotros hemos logrado avanzar por la organización que heredamos en parte de la colonia española. Eso es algo muy diferente a lo que pasó allí con los franceses que lo que pasó aquí con los españoles. En términos inicial fue una barbaridad, pero después se fue organizando y se organizaron las ciudades, se le dieron formación. Vino la lengua española que nos ayudó a entrar en contacto con una cultura y que nos dio esa lengua, y por ahí aprendimos cosas, por ahí escribimos libros, como decía Neruda. Les robamos el idioma y con ese idioma los dominamos. En 1822 ellos vienen y entran otra vez, toman el control de la parte española por el desorden que había en nuestro país, con los cambios de Francia para España, de España para Francia, la España boba, famosa, ¿entiendes? Toman el control de la isla por 20 años, 22 años, hasta el 44, donde Duarte, inspirado en la independencia de Haití, inicia el proceso de independencia de la parte española con el nombre de República Dominicana, libre de toda potencia extranjera. Y es importante destacar esto. Sabemos que han sufrido, somos solidarios y tenemos que buscar la forma de que la migración haitiana entre a nuestro país, pero de manera organizada y de manera documentada. Es difícil. Vamos a darle nosotros, los dominicanos, una documentación temporal a través de 4 ingresos en las 4 provincias fronterizas principales. Estoy hablando de Pedernales, estoy hablando de Elías Piña, estoy hablando de la provincia de Independencia y estoy hablando de Dajabón. Esos son los 4 ingresos a la República Dominicana legalmente establecidos. Y allí usted llega sin nada, sin acta de nacimiento, sin nada. Dice, yo me llamo fulano de tal y quiero ir a buscar trabajo en la República Dominicana. Párese ahí, ese es su nombre real, se lo pone, ese es su nombre real. Nacido cuando tanto, el año tal, se lo pone, da los datos él. Le toman las 10 huellas digitales y le toman una foto. Todo esto es biométrico, que no puede ser sustituido, insustituible. Y le da un permiso por una semana para que vaya a la República Dominicana legalmente y haga contacto con algunas empresas agrícolas o industriales y consiga un trabajo. Si consigue el trabajo, le da una documentación, una carta donde dice que él lo contrató y es responsable de que él regrese cuando termine su trabajo, y que él se acoge a la ley del 80-20, que no puede tomar más del 20% de la empleomanía en su empresa o en su hacienda. Y ese tipo va y trabaja y vuelve dentro de un año con otra carta de renovación, y así para estudiar, y así para hacer turismo, para todo. Es decir, somos 2 países en una isla y tenemos de alguna manera que
movernos de un lado a otro por diferentes razones, pero tenemos que organizar la migración y no vemos que este gobierno tenga ideas para eso, no vemos que este gobierno ni han tenido ideas para regularizarlo y acabar con el comercio, con el robo del tránsito migratorio. Yo dije también últimamente que debe hacerse un fideicomiso, una propuesta que el gobierno presente de un fideicomiso donde las potencias que pretenden fusionarnos aporten dinero a ese fideicomiso, llámese el G7, ya sea los BRICS, ya sea Europa, ya sea la ONU, todo, aporten dinero ahí para subvencionar proyectos manejados por el fideicomiso con una supervisión de los donantes y se hagan proyectos industriales o agrícolas que generen empleo, a esas personas se les construye en casa, se crea una pequeña clínica, una pequeña escuela y ahí nace una nueva ciudad haitiana y así se van multiplicando a lo largo y todo lo ancho del territorio haitiano y podemos ayudar sin tener que pelearnos y mucho menos fusionarnos. Que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.